Hola, estimados alumnos de segundo ciclo de educación media. Bienvenidos a otro video donde vamos a terminar nuestro tema de la función cuadrática, específicamente temas de su gráfica que aún nos faltan por revisar, y vamos a comenzar con la intersección de la parábola, que es la gráfica de la función cuadrática, con los ejes coordenados, que son el eje X y el eje Y. Se denomina intercepto al valor donde la gráfica de la función intercepta o intersecta al eje Y. Para determinar este valor se reemplaza x por 0 en la ecuación de la función o en esta forma que tiene, la forma general que tiene la función. Y al reemplazar la x por 0 nos queda simplemente el valor de c. Por lo tanto, a este valor c, al coeficiente c, se le denomina el intercepto. Y los ceros de la función se llaman así a los valores donde la gráfica intersecta al eje X. Y para determinar esa intersección con el eje X, lo que hay que hacer es igualar la función a 0 y resolver la ecuación cuadrática que ahí queda. Y esa resolución de la ecuación cuadrática se puede hacer con la fórmula general que aprendimos hace unas clases atrás. Los interceptos con el eje X, es decir, los ceros de la función, pueden ser dos valores reales y distintos, o puede ser un solo valor donde intersecta el eje X, o bien puede que la parábola no tenga puntos de intersección con el eje X. Vamos a analizar esos casos. Acá tenemos un ejemplo donde la función es x cuadrado menos 2x menos 3, donde el coeficiente a, que es el coeficiente de x cuadrado, es 1, y como es un número positivo, la parábola se abre hacia arriba. Además, observamos este valor que es el menos 3, que es donde la gráfica o la parábola va a intersectar al eje Y. Ahí está la intersección en el punto 0, menos 3. O sea, cuando la x toma el valor 0, entonces toda la función toma el valor menos 3. Y los puntos de intersección con el eje X son el menos 1 y el 3. Eso lo podemos comprobar ya que si donde dice X reemplazamos por menos 1, el resultado de toda esta expresión tendría que ser 0, porque recuerden que este es el punto menos 1, 0. Entonces, si evaluamos para menos 1, nos va a quedar la expresión menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 menos 3. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, menos 2 por menos 1 son más 2, y menos 3, esto nos queda 0. 1 más 2 son 3, menos 3, 0. Entonces, ahí tenemos, por eso se denominan cero de la función, porque son los puntos donde se hace 0 la imagen. Y por acá lo mismo, si reemplazamos en esta función por 3, la imagen del 3 quedaría 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. 3 al cuadrado son 9. 2 por 3 son 6. 9 menos 6 son 3 y menos 3 son 0. Entonces aquí está el otro punto donde intersecta al eje X en el punto 3,0. Y además observamos que aquí hay un vértice, que recuerden es el punto mínimo de la función, donde la función alcanza su menor valor, que sería el menos 4, y se abre hacia arriba e intersecta en dos puntos al eje X. Todas esas características tiene esta función. Recuerden que también aquí hay un eje de simetría, que es la recta que pasa por el vértice, esta recta, y que actúa como un espejo para la parábola. O sea, esta rama de la derecha se ve reflejada a través de este eje y queda por acá. Este es el eje de simetría. Luego tenemos por acá que cómo encontramos esos puntos de intersección, porque aquí yo comprobé que efectivamente eran los puntos en que se obtenía 0 para la función, pero cómo se encuentran, esos puntos se van a encontrar resolviendo la ecuación cuadrática asociada a esta función, es decir, reemplazamos estos por 0 y nos quedaría x cuadrado menos 2x menos 3 igual 0. Identificamos los coeficientes de la ecuación, donde a es el coeficiente de x cuadrado, que es 1, b es el coeficiente de x, que sería menos 2, y c es el término libre, que es menos 3. Ahora, con estos valores los reemplazamos en nuestra fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas, que es la que tenemos acá. Y con esa nos van a dar dos soluciones para la ecuación. Y esas dos soluciones son los puntos donde la gráfica va a cortar al eje X. Al resolver nos quedaría
menos b, o sea, menos menos 2, sería 2 positivo al final, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 4, menos 4 por a por c, menos 4 por a por c. Eso dentro del paréntesis nos queda 16 y la raíz de 16, o sea, dentro de la raíz nos queda 16 y esta raíz es 4. Por lo tanto, una solución va a ser 2 más 4 partido 2 y la otra 2 menos 4 partido 2. Y ahí tenemos las dos soluciones. Una es el 3, por eso intersecta acá, y la otra es el menos 1, por eso intersecta en ese punto. Entonces, esa es la forma para encontrar las soluciones o las intersecciones de una gráfica con el eje X. Acá dice, determine las intersecciones con los ejes de la parábola dada por esta expresión. Si nos fijamos acá, los coeficientes sería a es menos 1, el coeficiente b es menos 4 y el coeficiente c es 5. Entonces, este coeficiente es el que me va a dar la intersección con el eje Y. Ahí tenemos la intersección. Además, se abre hacia abajo esta curva y se abre hacia abajo porque el coeficiente a es negativo. ¿Y cómo vamos a sacar estos interceptos con el eje X o los ceros de la función? Resolviendo la ecuación asociada a esta función e igualándola a 0. Entonces nos quedaría menos x cuadrado menos 4x más 5 igual 0. Toda esta ecuación se puede multiplicar por menos 1 cuando el x está negativo, solo para dejarla más ordenada. Al multiplicar todo por menos 1 van a cambiar sus signos, los coeficientes. X cuadrado queda positivo, ese queda más, ese queda menos. Entonces ahora en esta ecuación, en esta nueva, vamos a identificar nuestros nuevos coeficientes. El a sería 1, el valor de b sería 4 y el valor de c es menos 5. Entonces, ¿qué nos queda para la fórmula general? Menos b, o sea, menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 16, menos 4 por a por c. Y todo eso va a estar partido 2a, o sea, 2 por 1. Y nos va a quedar menos 4 más menos la raíz de. Acá nos queda menos 4 por menos 5 es más 20. Por el 1 quedaría positivo, más 20. Y más 16 serían 36. Todo eso partido 2. Y la raíz de 36 es 6. Por lo tanto, las dos soluciones serían menos 4 más 6 partido 2. Ahí habría una. Lo voy a anotar acá. Menos 4 más 6 partido 2. Menos 4 más 6 son 2. Y 2 partido 2 es 1. Por lo tanto, un punto donde va a cortar el eje X va a ser el punto 1,0. Y la otra solución, x2, va a consistir en restar esto, menos 4 menos 10. Entonces, x2 menos 4 menos 10 serían, o sea, perdón, menos 4 menos 6 serían menos 10 partido 2. Y menos 10 partido 2 son menos 5. Entonces, los puntos donde va a cortar al eje X va a ser en el 1,0, ese 1 que está aquí. Fíjense que ahí hay dos cuadraditos para marcar una unidad. Entonces, para acá vamos, dos cuadraditos estaría el menos 1, dos cuadraditos el menos 2, acá el menos 3, el menos 4 y aquí estaría el menos 5, que es la otra intersección con el eje X. Ahí están los ceros de la función. Entonces se encuentran resolviendo la ecuación cuadrática asociada a la función y reemplazamos esto por 0 para resolverla. Acá hicimos un arreglo solo para que no nos quedara el a negativo. Pero este arreglo de multiplicar por menos 1 solo se puede hacer en este paso, cuando uno lo transforma a una ecuación. Aquí arriba no se puede. Esta es la original. El a es menos 1, por eso se abre hacia abajo. El b es menos 4, el c es 5, por eso corta en este punto. El arreglo que hicimos acá es para que nos quede más fácil resolver esta ecuación cuadrática, o si no abajo nos va a quedar negativo y ahí un poco nos complicamos. Entonces por eso hacemos ese cambio, pero solo aquí, cuando lo hemos traspasado a una ecuación. Ahora, si quisiéramos ver el vértice, vamos a recordar lo que vimos en el video anterior. Para calcular el vértice de una parábola, recordemos que está dado por la fórmula menos b partido 2a, y acá al lado va a ir la imagen de este valor evaluada en esta función. Entonces, lo primero que hacemos es esto, menos b partido 2a. Menos b sería menos menos 4, menos menos 4, partido 2 por a.
y A vale menos 1. Y ya vamos a encontrar al lado ese valor. Entonces aquí quedaría 4 positivo partido menos 2. Y por lo tanto la coordenada X del vértice 4 partido menos 2 es menos 2. Por eso si ustedes se fijan, ahí estaba nuestro vértice, en el menos 2. Y para encontrar este valor que es la Y del vértice, lo que vamos a hacer es tomar este valor menos 2 y reemplazarlo en la función. Entonces vamos a encontrar la imagen del menos 2. Reemplazamos menos, entre paréntesis pongo el valor de la X, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, más 5. Entonces nos va a quedar menos 2 al cuadrado es 4 positivo, pero con el menos de afuera queda menos 4. Menos 4 por menos 2 son más 8 y más 5 nos va a quedar 9. Menos 4 más 8 sería más 4 y más 5 acá 9. Por eso este punto que está acá era el 9. Y ese sería nuestro vértice, el punto menos 2,9. Además, recuerden que aquí pasa el eje de simetría de la parábola y el eje de simetría es la recta que va a pasar justamente por el vértice y es una recta que tiene una ecuación que siempre va a ser x igual algo y ese algo es este donde corte al eje x y que es la misma primera coordenada del vértice. Así que la ecuación del eje de simetría sería la recta x igual menos 2. Entonces, todos estos elementos podemos calcularle a una parábola que es la gráfica de una función cuadrática. ¿Qué tenemos por acá? Aquí teníamos, bueno, el espacio para hacer todo el desarrollo, pero ahí ya lo hicimos. Si continuamos por acá, tenemos otros ejercicios donde nos piden determinar las intersecciones con sus ejes. Solo eso, las intersecciones. No vamos a hacer gráfica, ni vértice, ni nada, solo eso. Entonces, lo más fácil es identificar siempre la intersección con el eje Y, que va a estar dada por este valor, por el término C. Entonces, esa es nuestra intersección, que va a ser en el punto 0, C. Es decir, el valor de C es 3, entonces intersección 0,3. Y las intersecciones con el eje X las vamos a encontrar resolviendo la ecuación asociada a esta función, igualando a 0. Una vez que igualamos a 0, identificamos los coeficientes. El A sería 1, el B sería menos 4 y C sería 3. Entonces, ocupando estos valores en nuestra fórmula general, nos quedaría la fórmula menos b, o sea, menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, queda 16, menos 4 por a por c. Y todo eso va partido 2 por a, y a vale 1. Entonces nos va a quedar más 4, positivo, menos por menos, y acá dentro de la raíz nos quedaría 16 menos 12, que es 4. Y todo eso partido 2. Entonces aquí vamos a tener dos soluciones. La raíz de 4 es 2. Por lo tanto, voy a seguir aquí. Nos va a quedar x igual 4 más menos 2 partido 2. Esa es la raíz del 4, 2. Entonces una solución va a ser 4 más 2 partido 2. 4 más 2 son 6, partido 2 son 3, ahí tengo una solución. Y la otra solución va a ser 4 menos 2, partido 2. 4 menos 2 son 2, partido 2 es 1. Por lo tanto, los puntos de intersección con el eje X van a estar dados en el 3 del eje X, y ese es el punto 3,0, y en el 1 del eje X, que sería el punto 1,0. Entonces, esos son las intersecciones con el eje X, 1,0 y 3,0. Y así lo hacemos con cada una de estas ecuaciones. Veamos las funciones. De la que está aquí al lado, ejercicio D. Aquí observamos que si ordenamos esta función, la función quedaría menos 2x cuadrado más 12x, para darle la forma general, más 0, porque acá no tenemos el término libre. Por lo tanto, esta función tiene un coeficiente c, que es 0, y por lo tanto el punto de intersección con el eje Y va a estar dado siempre en el 0, c. Y como c vale 0, va a pasar por el origen en el fondo, por el punto 0,0. Y las intersecciones con el eje X las vamos a encontrar
resolviendo esta ecuación cuadrática. Menos 2x cuadrado más 12x igual a 0. Aquí recordemos que hay dos formas para resolverla. Aquí podemos resolverla con la ecuación, con la fórmula general. Siempre se puede encontrar con la fórmula general o se puede también factorizar. Si nosotros aquí primero vamos a dividir esta función por 2 para que nos quede más simple, se puede dividir todo por 2, quedaría menos x cuadrado más 6x igual 0. Aquí se puede, si todo lo dividimos por 2, y además podemos multiplicar por menos 1, ya que la x cuadrada quedó negativa. Entonces ahí nos quedaría x cuadrado positivo, menos 6x, 0 por menos 1 es 0, así que nos queda igual. Y acá recuerden que esta es una ecuación cuadrática incompleta, y lo que podemos hacer es factorizar por x, que es mi término común, y nos quedaría x factor de x menos 6 porque x por x son x cuadrado y x por menos 6 son menos 6x. Y esto significa dos cosas, que x puede ser 0, recuerden, o bien que el paréntesis puede ser 0. Y por lo tanto, si yo despejo de aquí, me quedaría que x vale 6. Por lo tanto, ahí tengo mis dos intersecciones con el eje x. Cuando la x vale 0, entonces una intersección va a ser en el 0,0 y la otra intersección va a ser cuando la x vale 6, en el 6,0. Recuerden que las intersecciones con el eje x son siempre puntos que son de la forma algo, 0. Y la intersección con el eje y siempre es 0, algo. Y ese algo es el valor de c, que en este caso era 0. Si no se acordaban de esta forma de resolver la ecuación cuadrática, recuerden que siempre pueden ocupar la fórmula general. Entonces, si ustedes tomaron arriba esta como la primera ecuación para resolver, la que está acá arriba, e identificaron sus coeficientes, les quedó que A valía menos 2 y que B valía 12. ¿Cierto? Entonces, al ocupar la fórmula general, les va a quedar menos b, o sea, menos 12, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 144, menos 4 por a, que es menos 2, y por c, que es 0. Y eso partido 2 por a, que es menos 2. Entonces nos va a quedar menos 12 más menos. Si hacemos esta multiplicación, menos 4 por menos 2 por 0 va a dar 0. Entonces simplemente nos va a quedar 144, raíz de 144. Y la raíz de 144 es 12. Y eso va a quedar abajo partido por menos 4. Entonces, una solución de x1 sería menos 12 más 12 partido menos 4. Menos 12 más 12 es 0. Y 0 partido menos 4 es 0. Y la otra solución va a ser menos 12 menos 12 partido menos 4. Menos 12 son menos 24. Y menos 24 partido menos 4 es 6 positivo. Y fíjense que obtenemos las mismas soluciones que acá, que obtuvimos 0 y 6. Y acá igual, 0 y 6. Por lo tanto, si no se acuerdan de esta fórmula, para resolver ecuación cuadrática pueden aplicar siempre la fórmula general, identificando los coeficientes. Incluso podríamos haber aplicado la fórmula general con esta, cuando ya la redujimos, la ecuación. Siempre una ecuación se puede multiplicar toda por un mismo valor, por menos 1, por ejemplo, o dividir toda por un mismo valor cuando estos números son todos divisibles por un mismo número y es para dejarla más chica y para que acá en la fórmula no nos queden números tan grandes, pero igual nos da exactamente lo mismo. En el ejercicio C tenemos esta función, entonces para identificar la intersección con el eje Y, vemos cuál es el valor de C, que sería este término libre, que es menos 5, por lo tanto la intersección sería en el punto 0, menos 5. Y las intersecciones con el eje X las encontramos al resolver la ecuación asociada a esta función igualando a 0. Entonces aquí nuestros coeficientes serían A vale 1, B vale menos 4 y C vale menos 5. Por lo tanto, aplicando fórmula general, nos quedaría menos B, o sea, menos menos 4, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, que serían 16, menos 4 por A por C. Y eso partido 2 por A.
Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? 4 positivo, más menos la raíz, este era menos 5, ¿cierto? Ahí era menos 5 el valor de C. Le había puesto 5 positivo, es menos 5. Entonces, menos 4 por menos 5 son más 20, más 16 son 36. Y eso está partido por 2. Y la raíz de 36 es 6. Por lo tanto, una solución va a quedar 4 más 6 partido 2. Y la otra solución va a quedar 4 menos 6 partido 2. 4 más 6 son 10, partido 2 son 5. 4 menos 6 son menos 2, partido 2 son menos 1. Por lo tanto, los puntos de intersección van a ser estos con el eje X. El menos 1,0 va a ser una intersección y la otra va a ser el punto 5,0. Y ahí tenemos las dos intersecciones con el eje X y el intercepto con el eje Y. Existen parábolas que no tienen intersección con el eje X y que solo tienen intersección con el eje Y. Y son de este tipo. Son parábolas que se pueden abrir hacia arriba, pero no cortan a este eje, o parábolas que se pueden abrir hacia abajo y no cortan al eje X. ¿Y eso de qué depende? Eso va a depender del discriminante asociado a la función. Recordemos que el discriminante, lo vimos cuando estudiamos la ecuación cuadrática, es una expresión que se simboliza con un triangulito y que corresponde a la expresión b cuadrado menos 4ac. Si este discriminante es un número menor que 0, o sea, negativo, significa que la ecuación cuadrática asociada a esta función no tiene soluciones reales. Y como no tiene soluciones reales, no va a intersectar al eje X. No intersecta al eje X la gráfica. Si el discriminante, en cambio, es 0, entonces la ecuación cuadrática asociada tiene una sola solución real, lo que significa que el eje X lo va a intersectar en un solo punto y de hecho lo va a intersectar en el vértice de la función, de la parábola. Y si el discriminante es un número positivo, entonces la ecuación asociada tiene dos raíces o dos soluciones reales y distintas, y por lo tanto la gráfica de la función va a intersectar en dos puntos al eje X. Entonces, esa es la situación. Todo va a depender del discriminante. Y el discriminante que lo encontramos con la expresión b cuadrado menos 4ac. Entonces acá tenemos un ejemplo. Para esta ecuación cuadrática, para esta función cuadrática, sus coeficientes son a vale 1, el coeficiente de x cuadrado, b vale 3 y c vale 5. Entonces, al encontrar el valor del discriminante, nos va a quedar b cuadrado menos 4ac. b cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 1 por 5, menos 20. Y 9 menos 20 son menos 11. Y por lo tanto, como el discriminante es negativo, significa que la parábola de esta función que se abre hacia arriba, porque el a es positivo, no va a intersectar al eje X. Esa es la situación que tenemos acá. No hay ceros de la función. Después tenemos en la siguiente página ejercicios donde nos piden que en cada una de estas funciones determinemos si hay intersecciones con los ejes coordenados y las coordenadas de esta, en el caso que haya. Entonces, siempre va a haber intersección con el eje Y, eso sí no cambia. Lo que puede haber o no es intersección con el eje X. Y para encontrar cuáles son esas intersecciones, entonces se resuelve la ecuación cuadrática asociada. Entonces veamos el ejercicio A. Tenemos esta función donde este es el valor de C, que es 1 positivo, por lo tanto intersección con el eje Y va a ser el punto 0,1. Ahora, para saber el número de intersecciones con el eje X, lo que hacemos es encontrar el discriminante. Discriminante que es b cuadrado. Entonces aquí vamos a identificar los coeficientes. A vale 1 porque es el coeficiente de x cuadrado. B vale 1 también, que es el coeficiente de x. Y C vale 1. Entonces al aplicar la fórmula del discriminante, b cuadrado nos va a quedar 1 al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces, discriminante nos queda 1 menos 4, porque aquí esta multiplicación da 4 positivo. Así que el discriminante es menos 3. Como el discriminante es negativo, entonces, ¿cuáles son las intersecciones con el eje X? No hay.
número de intersecciones con el eje X, 0. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? No existen, porque no hay intersecciones. Veamos con el ejemplo, el D, que tenemos acá al frente. Si sacamos los coeficientes, A vale -1, B vale 6 y C vale -10. Entonces, ¿qué observamos? Que este valor es el que nos va a dar la intersección con el eje Y. Que la intersección con eje Y sería en el punto 0, -10. Y las intersecciones con el eje X vamos a determinar cuántas son sacando el discriminante. Discriminante que es b cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, menos 4 por a que es -1, por c que es -10. Discriminante sería 36 y acá nos va a quedar -4 por -1 son +4 y por -10 son -40 y 36 menos 40 son -4. Entonces de nuevo tenemos 0 intersecciones con el eje X y no podemos sacar cuáles son las coordenadas del punto de intersección. Veamos qué ocurre con el resto de los ejercicios. Veamos el E, que está por aquí. Tenemos que A es -1, B es 0 porque no está el término con X solita y C es -8. Esa es la situación. Por lo tanto, el punto de intersección con el eje Y va a ser en el punto 0, -8, en el eje Y. Y con el eje X vamos a averiguar el discriminante. B cuadrado sería 0 al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces nos va a quedar 0. Acá nos quedaría más 4, pero con el C que es -8 quedaría -32. Entonces el discriminante es -32, así que no hay intersecciones con el eje X, no podemos determinar las coordenadas. Acá tenemos otro ejercicio para ir viendo si hay intersecciones o no con el eje X. Pero eso es la fórmula, entonces determinar el discriminante y luego evaluando cuáles serían las soluciones si es que el discriminante es mayor a 0. Pero cuando es menor a 0 el discriminante, no hay intersecciones con el eje X. Pero con el eje Y siempre va a haber intersección y va a ser el punto 0, C, donde C corresponde a este término libre que nos queda por acá. Rango o recorrido de una función cuadrática. El rango o recorrido son los valores determinados por la variable dependiente y. Se determina conociendo la coordenada de la ordenada del vértice. Cuando hablamos de ordenada se refiere a la coordenada y, la segunda coordenada, porque el vértice está formado por dos coordenadas, x, y. A esta se le denomina ordenada. Además de la orientación de la parábola, o sea, para saber cuál es el recorrido de una función, tengo que saber si la parábola se abre hacia abajo o hacia arriba. Si la parábola se abre hacia arriba, es decir, si el valor del coeficiente a es positivo, entonces el rango siempre va a ir desde la y del vértice hacia el infinito. Ese va a ser el recorrido. Aquí hay un error en el texto porque este valor que está acá es la imagen de este valor, porque esta es la x del vértice. Para que ustedes lo corrijan, voy a escribir la corrección aquí para ustedes. Entonces aquí lo que va es la imagen de ese valor. Entonces f de menos b partido 2a. Porque recuerden, y eso hasta el infinito, recuerden que la y del vértice se obtiene evaluando lo que se encontró en la x en la función. Y la x del vértice siempre está dada por esta expresión, menos b partido 2a. Por lo tanto, este valor es el que se reemplaza aquí en f. Entonces aquí debiera ir la imagen de eso. Lo mismo acá. Si la parábola se abre hacia abajo, entonces su recorrido va a ir desde el menos infinito hasta la imagen de esa expresión, hasta f de menos b partido 2a, hasta ahí. Entonces, para que corrijan eso en el texto, estaba mal impreso. Ese sería. Veamos con un ejemplo cómo funciona esta situación. Miren, acá tenemos esta parábola que se abre hacia arriba, que tiene un vértice que es el 3, -2,
entonces decimos que su recorrido, que son los valores que se obtienen como resultados de la función, van desde aquí. Este es el punto más bajo que alcanza. La y del vértice, se fijan que no es la x, como decía arriba, es la y. Entonces el recorrido de esta función va desde aquí, menos 2 hacia el infinito, de menos 2 al infinito. Esta parábola se abre hacia abajo. Tiene un vértice que aquí dice que es el menos 3 medios, 7 medios. Entonces, si se abre hacia abajo, este es el punto máximo que alcanza la función. Entonces, su recorrido viene desde el menos infinito y llega como máximo hasta aquí. O sea, llega hasta el 7 medios. Ese es el recorrido de la función, lo que está expresado por acá. Y el dominio de una función tiene que ver con los valores que uno puede reemplazar en la x de la función. Y en ambos casos, cuando hablamos de parábolas, siempre el dominio es todos los números reales. Nosotros podemos reemplazar en la x de una función cuadrática, en esta x de acá, podemos reemplazar el valor real que nosotros queramos. Por eso se dice que el dominio de una función son todos los números reales. El recorrido va a depender del vértice y de la concavidad. Acá hay algunos ejercicios. Dice, dada la gráfica de las siguientes funciones cuadradas, determina su dominio y su recorrido. Entonces, dominio siempre, todos los reales. Eso va a ser así, siempre. Y el recorrido va a estar dado por el vértice. Esta se abre hacia arriba, su vértice es 2, menos 3. Entonces yo busco en el eje Y el punto más bajo que alcanza, más bajo porque esta se abre así, tiene un mínimo. Entonces su recorrido iría desde el menos 3 hacia el infinito. En cambio, la de acá tiene un máximo porque esta parábola se abre hacia abajo, un máximo que se alcanza aquí en el 3. Por lo tanto, su recorrido sería desde el menos infinito hasta el 3. Fíjense que los corchetes de estos intervalos son de esta forma porque aquí dice hasta el 3 lo incluye, pero el menos infinito yo no puedo cerrarlo porque menos infinito es un concepto. Aquí dice que es cualquier valor lo más alejado del cero que exista infinitamente. Entonces, si yo pienso en un número, siempre voy a encontrar uno más chico y por eso no se cierra, porque aquí no es una forma que de aquí parte, digamos, no tiene como un inicio. Lo mismo acá, no tiene un fin. No puedo decir desde el menos 3 hasta un cierto valor fijo. No, eso es hasta el infinito, por así decirlo, y eso va abierto. Entonces, esos son los recorridos o rangos de una función. Y el dominio también son todos los números reales en este caso. En el siguiente ejemplo que tenemos por aquí, vemos que esta parábola se abre hacia arriba, esta no intersecta el eje X, y su dominio serían todos los números reales siempre, pero su recorrido, este es el punto más bajo que alcanza, la y del vértice, que es el 1. Por lo tanto, el recorrido sería desde el 1 hasta el más infinito. Y por acá, esta tampoco corta el eje X, pero llega aquí como máximo al menos 1 del eje Y. Por lo tanto, su dominio son todos los reales, pero su recorrido vendría desde el menos infinito hasta el menos 1. Y ahí tenemos el recorrido de la función. Acá tenemos unos ejercicios para que apliquemos todo lo que hemos visto con respecto a la función cuadrática. Acá está todo. Tenemos la orientación, el eje de simetría, vértice, intercepto, cero, dominio, recorrido, todo. Entonces, la función es la que tenemos acá, x cuadrado menos 8x más 7. Vamos por partes. Vamos a analizar sus coeficientes primero. El a vale 1, el b es menos 8 y el c es 7. Entonces, como este valor, el coeficiente a, es positivo, tiene una orientación que sería cóncava hacia arriba o convexa, que es lo que el texto acá proponía, ese nombre. Entonces se abre hacia arriba. Eje de simetría, recuerden que es el eje que actúa como un espejo. Y el eje de simetría tiene una ecuación que es x igual menos b partido 2a. Por lo tanto, reemplazamos acá. Menos b sería menos 8 partido 2 por a. Y el a vale 1. Entonces nos quedaría 8 positivo arriba, menos por menos más. Partido 2 nos da 4. Así que el eje de simetría es la recta x igual 4. El vértice de la parábola
tiene como primera coordenada esta expresión, la misma que la del eje de simetría. Por lo tanto, el vértice es 4, y aquí tengo que encontrar su imagen. Y la imagen del 4 la obtengo reemplazando la x por 4 en la función. Entonces, calculamos la imagen del 4, sería 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 7. 4 al cuadrado es 16, 8 por 4, 32, más 7. ¿Cuánto nos daría esto? 16 menos 32 son menos 16 y menos 16 más 7 son menos 9. Entonces el vértice sería el número, acá, 4,9. Intercepto, esta es la intersección con el eje Y. Y la intersección con el eje Y la obtenemos según el valor de C. Entonces sería 0,7. Los ceros de la función están dados al resolver esta ecuación asociada a la función igualándola a 0. Y esa se puede resolver con la fórmula general. Voy a dejar aquí un espacio al lado para resolver esta parte. Resolvemos entonces para encontrar los ceros de la función x cuadrado menos 8x más 7 y lo igualamos a 0. Identificamos los coeficientes, a vale 1, b vale menos 8 y c vale 7. Entonces aplicamos la fórmula general, menos b, o sea, menos menos 8, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 64, menos 4 por c. Eso dividido 2. Entonces, acá nos dice, quedaría 8 positivo, más menos 4 por 7 son 28, quedaría 64 menos 28. Y 64 menos 28 son 36. Y eso partido 2. 2 por 1, que era acá abajo, ¿cierto? Porque la valía 1. 2 por 1, entonces nos quedó 2. Y la raíz de 36 es 6. Entonces eso significa que una solución va a ser 8 más 6 partido 2. 8 más 6 son 14, dividido 2 son 7. Y la otra solución va a ser 8 menos 6 partido 2. 8 menos 6 son 2, partido 2 nos queda 1. Entonces los ceros de la función son los puntos 7,0 y 1,0, porque son los resultados que obtuvimos acá. El dominio de la función siempre es todos los reales y el recorrido va a depender de la concavidad. Esta parábola se abre hacia arriba, donde su vértice es el punto 4,9. Por lo tanto, 9 es el valor más bajo que alcanza la función. Por lo tanto, el recorrido iría desde el 9 hasta el más infinito. Y aquí, en este ejercicio, entonces, pudimos aplicar todo lo que vimos de la función cuadrática. Espero les haya quedado más claro y nos encontramos en un próximo video viendo las aplicaciones en la vida real que tiene la función cuadrática. Hasta luego, nos vemos pronto.